Hoy estamos a 21 de agosto. Semana que se ve aquí. De 2023 en ecología. Bien. Hemos pasado por revisar los objetos de estudio de la ecología, que son los ecosistemas. Los ecosistemas están conformados por los organismos y el entorno en el que habitan. El lugar en el entorno en el que están, en el que viven, es el hábitat. Y tanto el lugar como lo que toman del lugar para continuar con su ciclo vital son los nichos. Vimos que diferentes organismos, diferentes grupos de organismos o poblaciones, que son organismos de la misma especie, una población está formada por organismos de la misma especie, suelen ocupar un nicho, tanto un cierto tipo de lugar físico como una cierta forma de obtener materia y energía en ese lugar. Entonces tenemos varias definiciones. Ecosistema son los organismos y su entorno, las poblaciones son, vamos a poner esto como dos puntos seguidos. Poblaciones son organismos de una especie, son individuos de una especie, y como cuando varias poblaciones o organismos de diferentes especies ocupan un mismo lugar, un mismo hábitat, a eso lo llamamos comunidad. La comunidad son grupos de población, vamos a decir, grupos de poblaciones. Digamos que el entorno sería el hábitat, el lugar donde viven o habitan. Entonces, los organismos en un hábitat son ecosistemas. Cuando son organismos de una sola especie son poblaciones, pero en un hábitat puede haber más de una población, entonces hablamos de comunidades ecológicas. Hablamos de ecosistemas, poblaciones ecológicas y comunidades ecológicas, que son grupos de poblaciones, por lo tanto grupos de especies distintas viviendo en un mismo hábitat. Para vivir ahí entonces y estando en ese hábitat, usan lo que se llaman factores. Los factores son lo que hay, más bien lo que se usa, lo que usan vamos a decir, las poblaciones, porque cuando hablamos de poblaciones hablamos de especies, cuando hablamos de especies hablamos de organismos. Y me refiero a las poblaciones, no comunidades, porque estos grupos de poblaciones que estén en el mismo lugar físico o hábitat pueden estar usando diferentes cosas para mantenerse ahí. Entonces ahí ya empieza a haber una diferencia. Lo que usan las poblaciones. Diferentes poblaciones van a usar diferentes factores. De factores dijimos que hay dos tipos. ¿Cuáles son? Abióticos, o los no de origen biológico,
y bióticos, de origen biológico. Entonces, en un gran resumen de lo que hemos visto y revisado hasta la semana pasada. Por cierto, cuando organismos o especies características específicas usan factores con fines definidos, casi de manera consciente, ya no son factores, son recursos. Entonces, los factores pueden ser también recursos. Vamos a poner aquí un asterisco porque eso, recordemos que tiene ciertas características. Acá ponemos el asterisco. Son factores para fines, objetivos específicos, como en el caso de los fines como para humanos. Es factor mientras simplemente lo use una población, una especie, para obtener materia y energía, simplemente para mantenerse vivo y para completar su ciclo vital. Pero cuando lo usa, cuando toma ese recurso y lo usa de una manera, vamos a decir, un poco más rara, aparentemente poco menos natural, quizás hasta artificial, ya no es un factor sino un recurso. En el caso de los humanos, cuando los humanos empiezan a usar herramientas, empiezan a usar, por ejemplo, rocas, que aunque no las modifiquen físicamente, las utilicen para fines específicos, por ejemplo, para poder cazar. Tomo una roca, se la aviento, como es el experimento allá en actividades deportivas, arrojé la roca imaginando que habría ahí un conejo para cazarlo. Eso transformó la roca de un factor abiótico a un recurso natural abiótico. Pues suena medio jalado los pelos, pero así es como se entiende o se explica en términos de la ecología. Bueno, continuemos. Entonces tenemos ya lo que son los recursos. Ahora, por ejemplo, factores abióticos serían fuentes de energía como la luz que utilizan los organismos autótrofos o fotosintetizadores, es un factor abiótico. Los gases de la atmósfera que ya estaban ahí de alguna manera, de hecho ahora reconocemos que si bien el postulado original de la hipótesis de Oparin para el origen de la vida en la Tierra proponía una atmósfera inicial primaria después de la formación del planeta reductora, evidencias más recientes han confirmado que ya existía en la atmósfera terrestre un cierto porcentaje de dióxido de carbono como gas presente. No solamente porque haya sido producido quizá por la respiración aeróbica por parte de algunos protoorganismos, protobacterias que respiraban oxígeno, usaban oxígeno para oxidar compuestos de carbono. Otros mencionamos que habrían usado azufre. Esos organismos habrían incrementado simplemente la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, en una atmósfera secundaria y en una atmósfera primaria de la Tierra. Entonces, cuando se formó la Tierra, ya en la atmósfera primaria no solamente había carbono reducido en forma de metano, sino carbono oxidado en forma de dióxido de carbono incluso. O sea, la máxima oxidación del carbono. Eso quizá pudo haber sido un factor que pudiera ser utilizado por algunas bacterias
que a través de mutaciones podrían haber usado la luz para producir su biomasa, fotosíntesis. Aunque la evidencia geológica, paleogeológica, ha mostrado en estratos específicos de roca, de la corteza y de roca, que la oxidación de algunos materiales en la superficie de la Tierra, y eso podría tomarse como una evidencia de incluso fechable. Se puede, a través de estudios de decaimiento radioactivo, fechar la antigüedad de rocas. Esas rocas pueden ser evidencia de que nos indiquen cuándo es que apareció la fotosíntesis o se formaron los organismos fotosintéticos en la historia de la evolución de la vida en la Tierra. Se tienen las fechas más o menos estimables con base en esos datos, lo que habría sugerido que ya habría suficiente dióxido de carbono para que, utilizando la luz y vapor de agua, esos primeros organismos fotosintetizadores hayan construido su biomasa, principalmente azúcares, a través de fotosíntesis, liberando como productos de la fotosíntesis, o como producto de la fotosíntesis, oxígeno libre, el cual estará entonces disponible para oxidar, por ejemplo, minerales de hierro, y empezar a formar en la superficie de la Tierra óxidos de hierro, por ejemplo. O sea, el hierro se puede identificar fácilmente como óxido de hierro si encontramos compuestos que contengan hierro y se vean de color café. Tomamos un pedazo de metal de hierro, lo dejamos a la intemperie para que se oxide, y de qué color. Mientras el hierro metálico es gris brillante, el hierro oxidado, ¿cómo es? Café. Entonces no se requiere ser un genio de la química para poder más o menos identificar óxidos de hierro. Entonces, eso podría haber sido, podríamos considerar como factores abióticos, vamos a decir gases atmosféricos, ¿cuáles otros? Atmosféricos, minerales, porque el aparato bioquímico que lleva a cabo, por ejemplo, tanto la fotosíntesis como la respiración, las proteínas o enzimas que catalizan la respiración y la fotosíntesis son metaloproteínas. Tienen como un componente fundamental para poder operar como enzimas en esos procesos metabólicos metales como cobre y hierro, los cuales requieren tomar las bacterias en su ciclo vital, las bacterias fotosintéticas, las bacterias que respiran, del entorno para poder llevar a cabo sus procesos de fotosíntesis u oxidación. Por lo tanto, requieren no solamente comer, vamos a decir, compuestos de carbono, alimentarse de fuentes de carbono, sino de fuentes minerales, los cuales, por supuesto, son abióticos. Los recursos bióticos surgen cuando se forman los primeros organismos, dijimos, las primeras protobacterias o arqueobacterias. Al morir se convierten en fuente de carbono, nitrógeno y otros nutrientes para algunas poblaciones de bacterias que pudieran utilizarlas, o incluso cuando unas se comían unas a otras, ¿sí? Eran recursos bióticos, factores bióticos. Las bacterias que eran comidas por otras eran factores bióticos para las comedoras. Entonces, factores bióticos, diríamos todos, dijimos, podrían ser tanto los desechos como organismos. O sus partes. Quizá no todo el organismo, pero parte del organismo sería fuente de materia para otros organismos. Aquí entonces empieza a construir lo que conocemos como la pirámide
o la estructura piramidal de los ecosistemas. Incluso es así como se representa, como una especie de pirámide. En la cual, una vez que tenemos ecosistemas bien establecidos, por ejemplo con organismos fotosintéticos, que no son los primeros que se formaron al originarse la vida en la Tierra, los primeros organismos eran realmente respiradores, y eso está en la evidencia geológica, les digo. Después, en capas posteriores, donde encontramos ya óxidos de minerales o de elementos químicos o minerales oxidados. Actualmente, salud, no hagamos ecología del origen o protoecología, ecología antigua, sino lo que nos interesa es la ecología actual. En ecología lo que vemos es cómo la energía se mueve a lo largo de una estructura piramidal desde la base hasta la cúspide. Y en la base estarían los organismos fotosintéticos, estos de aquí, que son los que hacen fotosíntesis, por lo tanto son los principales actualmente productores de biomasa o de materia biológica, de factores bióticos, que son los productores. Son los únicos organismos que producen biomasa. Los otros la usan. Que serían, dijimos es más, le voy a cambiar aquí, para que se entienda más gráficamente. Vamos a ponerlo con verde. Ya ven que dicen que el verde es vida, no, el verde es fotosíntesis. La papa más dura. Entonces son los productores. Son los verdes y verde-azules, las bacterias, las cianobacterias o bacterias verde-azules, las bacterias fotosintetizadoras y los organismos más que aparecen posteriormente o se forman, no aparecen, se forman posteriormente en la evolución. Las algas unicelulares o las algas unicelulares, y de ahí son plantas, decimos, no vasculares. Toda una variedad de plantas vasculares se van formando por evolución, por selección natural, y finalmente tenemos a las más recientes, que son las plantas vasculares, las que dan flores, por ejemplo. Bien, todos esos son los productores, y esos se los comen los que comen vegetales, los veggies, no, esos no, los herbívoros, no confundían los herbívoros con los veggies. Tenemos entonces encima de los productores, consumiendo a los productores, los consumidores primarios. Los consumidores primarios. Y encima de los consumidores primarios, ¿cuáles? Pues a los que se comen a las plantas, que sean los consumidores secundarios. Los consumidores, vamos a poner cons, y lo ponemos así, secundarios. Pero esto no tiene solamente una dirección en ese sentido, sino que finalmente regresa y podríamos modificarlo un poco, esta pirámide ecológica de flujo de energía, a unos que estarían tal vez aquí abajo antes de estos o en paralelo con estos. Una vez que ya hay biomasa, cuando aparecen los primeros organismos en la vida de la Tierra, los que se alimentan de los que se mueren y de los desechos de los demás. Que tendríamos aquí a los detritívoros, a los que comen detritos,
los que se alimentan de detritos y los que se alimentan de detritos o desechos de materia muerta. ¿Sí? Los saprófagos o saprófitos, saprófagos o saprófitos, detritívoros y los que comen cadáveres. Entonces vemos que hay que modificar un poco lo que sería la pirámide de flujo de energía, pero cuando nos metemos a cuantificar qué tanto hay aquí, qué tanto hay acá, qué tanto hay acá, y diría, bueno, es que hay muchos más productores primarios, o productores, perdón, que consumidores primarios. Esta área es más de la pirámide es mayor que esta área, este triángulo se ve que es mucho más pequeño que estos dos. ¿Cómo se llama? Esas figuras geométricas. Trapecios. Okay. Bien. En realidad, lo que tenemos es dos principios fundamentales. Para que llegue energía aquí, para que sea usada por los consumidores secundarios, se requiere una cantidad mínima de biomasa proveniente de consumidores primarios, y para que haya esta cantidad se requiere una cantidad mínima de biomasa generada por los productores primarios, olvidándonos por el momento de los que comen detritos y cadáveres. Recordemos que estos los comen detritos son los que comen desechos de los demás, de todo esto, decíamos. Y es aquí donde surge, una vez que uno cuantifica, el principio de los, vamos a ponerlo aquí, el principio de los décimos, le ponemos el nombre completo. El principio de los décimos. Y para eso voy a hacer uso de, déjenme ver, ok, si más o menos por aquí. Voy a poner aquí una escala. Comienza aquí, estoy usando este mosaico de acá. Estos mosaicos miden como 30 centímetros aproximadamente, los del piso. 2, 3, por acá, hasta acá. Porque de esta marca a esta otra, tengo aproximadamente una línea físicamente real sobre el pizarrón, una línea que mide aproximadamente 1 metro. Si este metro representa la base de productores primarios, entonces lo que voy a hacer es que voy a borrar esta línea punteada de negro. Tendría que pintarla ¿con qué? Con color verde, para que represente a los productores. Esta línea verde, y la hago así punteada para que no se vea tan chueca como realmente está. No la hago así porque entonces me queda ahí no una línea, sino... Vamos a hablar de ondas, no. Ese sería el curso de física. Fenómenos periódicos, propiedades ondulatorias, etc. Okay. Esto representaría en un ecosistema la biomasa de los productores primarios. Esta es la biomasa de los productores primarios. Bueno, de hecho, productores finalmente no son primarios, no productores secundarios. Entre todos los que fotosintetizan son productores. Pongámoslo aquí. Productores. No sé por qué siempre que digo productores se me sale la palabra primarios. Ya tengo que censurarme. Ok. Si esto representa la biomasa de productores primarios, 1 metro, ¿cuánto habrá de consumidores? ¿Dije productores primarios otra vez? Sí. Les digo, si esto representa la biomasa de productores en un ecosistema, ¿cuánto habría
de... ¿Este plumón negro? Me lo comí. Ah, no, acá está. Sería consumidor de plumón. Aquí arriba estarían los consumidores. En esta escala de 1 metro, ¿cuánto representan los consumidores? Déjenme tomar mi regla escolar. Ya está bien cacheteada, ¿verdad? Esta regla, que mide 30 centímetros, lo que habría de consumidores, los puse en azul, los consumidores, lo que habría de ellos sería aquí el 10%, la regla de los décimos, la décima parte. Solo esta magnitud representa a los consumidores primarios. Ah, caray. ¿Cuánto necesitaríamos de un pastizal o de un bosque? Para los consumidores primarios pueden ser varias poblaciones de consumidores primarios. Rara vez encontramos una sola especie de productores. Eso de hecho es un intento de invento humano. Ya no en ecosistemas porque sería artificial, no sería natural. A partir del descubrimiento o la invención de la agricultura por los humanos hace más de 10.000 años, empezaron las sociedades humanas a cultivar plantas, a domesticarlas, a seleccionar las que más les parecían útiles, por ejemplo, para alimentación personal o de las personas, o para alimentación de los animales domesticados, del ganado, fuera ganado de vacas, ganado ovino o ganado vacuno, ¿verdad? Ovino serían las ovejas, ganado vacuno, ganado ovino, ganado porcino. Por si no se acuerdan, hay más formas de ganado. La crianza de aves, por ejemplo, pero las aves que comen. Bueno, las gallinas comen semillas de maíz, ¿no? Ahí están maiceando, o sea, le están dando maíz a las gallinas para que coman. Incluso ese término se usa para hablar de la corrupción en política. Ese político está bien maiceado, o sea, lo tienen comiendo ahí, o le están para que apruebe leyes en favor de quienes le dan dinero, quienes les dan el maíz. Es una figura en el lenguaje español mexicano. Bien, entonces, ¿cuánto se requiere de producir de biomasa vegetal para lo que se está criando o lo que van a comer una sociedad humana? No quiero usar las palabras población y comunidad. Aquí en la universidad hablamos de la comunidad universitaria. Hay diferentes especies de universitarios, porque pues, son diferentes poblaciones, diferentes especies. No, yo no he visto ni neandertales, ni australopitecinos por ahí tomando clases. Todos somos humanos, todos somos homo sapiens. Entonces, no es ecológicamente, no es apropiado usar estas dos palabras para otros fines. Aquí tenemos que apelar semióticamente al significado o al significante específico de población, individuos de una especie, comunidad, grupos de poblaciones o grupos de varias especies que viven en un hábitat. En términos sociológicos, por ejemplo, o demográficos o geográficos, en un mapa encontramos diferentes poblaciones, por hablar de poblados o pueblos, lugares donde la gente vive. Pueden ser las poblaciones en un mapa,
o en el terreno geográfico, en el espacio geográfico, pueden ser caseríos, pueblos y ciudades, hablando de tres categorías muy distinguibles, ¿no? Entonces, una población en geografía, con geografía humana, no es lo mismo que una población en ecología. En una población, y aquí estamos hablando de ecología, son individuos de una misma especie. Entonces, a eso nos regresamos. La biomasa podría ser producida en ecosistemas por poblaciones de organismos fotosintetizadores o productores. Varias especies de plantas viviendo en el mismo lugar haciendo fotosíntesis, como hemos visto en los jardines aquí, o han estado trabajando ustedes la parte práctica del curso. En un mismo lugar, en un mismo pedazo de jardín, encontramos, ustedes, ¿cuántas han llegado a encontrar, por ejemplo, en los, tanto lo que hicimos aquí afuera del jardín, de los jardines que están afuera del edificio E, o en actividades deportivas? ¿Cuántos han cuantificado, más o menos? ¿Tienen ahí los datos? Al menos 10 poblaciones diferentes de plantas o una comunidad vegetal o de plantas que son diferentes poblaciones, todas fotosintetizando en el mismo lugar, en el mismo espacio geográfico, en el mismo hábitat. Bueno, esa cantidad de organismos productores o fotosintetizadores pueden soportar o ser fuente de biomasa para una masa equivalente al 10% de organismos que coman plantas. No puede haber más. Si hay más, entonces el consumo de biomasa de productores va a aumentar por parte de los consumidores primarios y puede provocar una crisis en el ecosistema. De modo que, ¿qué es una crisis en ecología? Es un cambio en el ecosistema que va a dar lugar a que la estructura de poblaciones y por tanto de las comunidades que ocupan ese hábitat se modifique. Incluso puede dar lugar a la disminución de algunas especies, disminución notable, como uno cuantifica, de especies, pueden ser de los productores, se reduce mucho la cantidad de una especie de planta, por ejemplo, de algunas, y puede provocar un incremento en cierta población de consumidores primarios. ¿Cuáles son los consumidores primarios? Los consumidores primarios suelen ser animales, no siempre. Puede haber plantas que se alimenten de plantas parásitas, que no tienen el aparato fotosintético completo, sino que requieren tomar nutrientes de otras plantas. Pueden ser hongos que se alimenten de plantas. Pueden ser comunidades de organismos que son, de hecho, simbiontes, porque son varios organismos que para poder vivir juntos, para sobrevivir, deben vivir junto con otro, contribuyendo en nutrientes, por ejemplo, para que ambos permanezcan en su ciclo vital, permanezcan vivos. Unos de esos, por ejemplo, son los líquenes. Hasta el momento solamente les he indicado que trabajen a nivel de suelo, plantas que están en el suelo. Pero sí, lo vamos a tratar de hacer el próximo miércoles. Vamos a tratar de observar ahora, es más notable observarlo eso en algunos árboles, incluso no en arbustos, sino en árboles. Pueden ser tanto coníferas como angiospermas, aquí tenemos varios, donde podemos encontrar organismos que están viviendo encima de esos árboles. Y esos organismos no son animales solamente. ¿O qué son? Vamos a tratar de identificarlos en la actividad del próximo miércoles. Bien. Esos serían entonces los que se alimentan de las plantas, los consumidores primarios, que suelen ser una gran diversidad de especies biológicas, de diferentes grupos taxonómicos, de diferentes grupos de organismos.
no estrictamente animales, puede haber varios. Todos esos que se alimentan de plantas están aquí. No necesariamente en condiciones de ecosistemas reales o incluso sistemas artificiales como puede ser un jardín. Vamos a encontrar aquí, así como aquí encontramos diferentes plantas, que es lo que han visto, van a encontrar aquí también diferentes poblaciones de organismos consumidores primarios. O sea, una comunidad de organismos primarios alimentándose de los productores, de los fotosintetizadores. Los que a su vez entonces estarían formando una comunidad más grande de productores y consumidores primarios. Sobre los consumidores primarios, tenemos a los consumidores secundarios que se alimentan de los consumidores primarios. De acuerdo al principio o regla de los décimos, ¿cuánto habría de biomasa en este modelo, en ese modelo de sistema? ¿Cuánto habría de biomasa de productores, de consumidores secundarios? 1 centímetro. 1 centímetro, o sea, una madre. Y es más, se me quedó más grande, como el espacio entre las dos marcas rojas. Esto es lo que hay lo que puede haber de consumidores secundarios. Entonces, ¿cuánto va a haber de consumidores, de comunidades de consumidores secundarios? Lo que permita la biomasa de comunidades de consumidores primarios. No puede haber más de esto porque solamente hay esta cantidad de esto. Entonces, ¿cuánto hay de esto? Lo que permita la comunidad de consumidores primarios. Entonces, hay un límite al crecimiento de las poblaciones y esos son los factores limitantes que se describen en parte por el principio de la regla de los décimos. De aquí surge entonces el concepto de factores limitantes. Pongámoslo, tenemos ya en el programa. Y el principio de los décimos se explica o entiende la existencia de factores limitantes. Ahora, los factores limitantes son los grupos de organismos, las comunidades y las poblaciones se relacionan en esta pirámide, unos se alimentan de otros, todos se mueren y terminan en la base de los que son consumidos por los saprófitos y los detritívoros, que terminan alimentando el flujo de energía en la pirámide. Aquí estamos hablando de cómo se mueve la energía entre niveles del ecosistema, entre niveles de relación del ecosistema. Estaríamos hablando aquí entonces realmente, esta sería la estructura real de la pirámide, que no es una pirámide, más bien parecen escalones de magnitudes diferentes, de la pirámide trófica, deberíamos llamarle, aunque la gente le suele llamar cadena trófica o pirámide trófica. La pirámide trófica en realidad no tiene forma de una pirámide, tiene una forma más rara. Entonces sería el flujo en la cadena trófica. Cadena porque son eslabones que siguen, nosotros sería un eslabonzote enorme, un eslabón más pequeño y una mure de eslabón. Esta sería la cadena trófica o de flujo de materia y energía. Algo que vamos a ver o que podemos ver cuando nos metemos a ver esto en algún sistema real,
que pueda ser natural o artificial, porque los sistemas artificiales, por ejemplo, los monocultivos se comportan igual. ¿Cuánto podemos tener de un cultivo de cebada, de trigo, de maíz, de alfalfa, de lo que sea? Incluso de un bosque que plantamos para poder obtener madera. Ya estamos hablando ya no de factores, sino de recursos. Los recursos naturales se comportan exactamente igual, porque finalmente vamos a estar acá arriba como consumidores secundarios, los humanos, utilizando todo lo que está aquí. Quizá si lo que nos interesa es usar directamente el vegetal, estaríamos como brincando al nivel de los consumidores primarios, cuando cultivamos maíz para hacer tortillas y para hacer tacos. Nos estamos comiendo directamente el maíz sin pasar por el medio. Si en lugar del taco, nada más sería taco de aire, una tortilla con nada, ahí hasta estás poniendo un factor abiótico, el taquito de sal, dice que típicamente hace uno hasta enfrente de la tortillería, ¿no? Compra uno el kilo, toma la de arriba y tienen hasta algunas tortillas, tienen saleros, tienen salsitas, tienen hasta arroz para que tener la cocina completa. Estaríamos prácticamente comportándonos casi como consumidores primarios. Pero si lo que queremos es un taco de huitlacoche, ¿les gustan? A mí me encanta el huitlacoche. ¿Qué es el huitlacoche? Es un hongo que se está comiendo al maíz. Entonces sería el huitlacoche, que es un hongo, es un consumidor primario. Y cuando te comes el huitlacoche te estás comportando como consumidor secundario, no como consumidor primario. Pero eso, vamos a decir, no es estrictamente un ecosistema, sino que es una estructura similar al ecosistema, pero es una estructura artificial. Los humanos hemos modificado los ecosistemas y los hemos transformado en sistemas artificiales que, sin embargo, siguen las mismas reglas de la ecología. No cambiamos las reglas. ¿Cuánto podemos tener de producción agrícola para sustentar a la población humana? Ahí sí es una población humana porque solamente hay una especie. Actualmente somos más de 8.000 millones de humanos en la Tierra. Llegamos el año pasado a esa cantidad de individuos humanos viviendo sobre la Tierra. Ya somos más de 8.000 millones de humanos. Hagan el cálculo de cuál es la biomasa de humanos. Tenemos una población de 8.000 millones, 6 ceros más, de Homo sapiens. ¿Cuál es la biomasa? Pongamos como consumidores primarios. Vamos a hacer todos babies. Yo paso. Consumidores secundarios. Estimen una masa promedio humana de 70 kilogramos por persona. Se usa frecuentemente este número, así como si fuera el promedio de la población, de masa de población humana adulta. Supongamos que todos son adultos y tenemos una media de masa de 70 kilogramos. No lo hagan para ahorita, háganlo y lo entregan en su reporte semanal. Sería uno de los mismos ejercicios. Bueno, ¿cuál es la biomasa de consumidores primarios humanos visto de esta manera? ¿Cuánto necesitamos de producción agrícola? 56 y 11 ceros. 56, ya lo dijiste de una vez, bueno, no. Eso sería, entonces, nos daría aproximadamente, vamos a decir así, ¿cuánto dijiste? 56 y 11 ceros. 56, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ceros. Acomodemos por tríadas y estamos hablando de miles de millones, $5.6 billones de kilogramos. Solamente de biomasa
vegetal. Biomasa producida por producción primaria. ¿Y esos 70 gramos son 70 al día o ¿vale? al...? No, es simplemente la biomasa para sustentar esta población humana. Eso no depende del tiempo. No estamos considerando la tasa de consumo de la biomasa. Ese es otro factor. Es nada más como si fuera una fotografía. Sí, sí, sí. ¿Sí? Una imagen estática en un momento dado. Necesitamos esta biomasa. Esta sería la biomasa vamos a decir, efectivamente vegetal. La producción agrícola por cada persona tiene que ser esa, al menos en un momento dado. Quizá necesitaríamos esto por 365 días, porque esto lo requieres para un día de alimentación. Ok. Ahora, todo esto existe en el planeta Tierra. En la Tierra. ¿Qué dijimos? Por acá está el Sol y llega la luz que es necesaria para la producción primaria. La Tierra está, el eje de rotación está inclinado, 21 punto y tantos grados, no, 23 punto y algo grados, 23.5 grados. Estos serían los trópicos. Ok. Y esta fuente de energía radiante, esta energía igual a H nu, provoca aquí, por ejemplo, un incremento de calor. En termodinámica usamos la Q para calor, ¿sí? Y hay diferencia de calor entonces entre los trópicos y los polos. Aquí sería Q tropical, aquí sería Q polar, y hay entonces una diferencia de calor entre los trópicos y los polos, lo que provoca entonces un flujo de calor que da lugar a lo que conocemos como clima. El clima es el patrón de fenómenos meteorológicos. Que de esto depende el comportamiento de los ecosistemas a lo largo del tiempo. Ahora sí, esto está en función del tiempo, no es constante. Los climas no tienen patrones, no tienen valores meteorológicos constantes, van cambiando, y esos son los patrones climáticos. Ok, pues quedan 5 minutos, voy a tratar de usar nada más 3 para terminar 2 minutos antes. Esto entonces causa cambios en las poblaciones de organismos. Por ejemplo, en invierno, acá sería invierno, acá sería verano. En invierno, en el hemisferio sur, estaría llegando menos cantidad de luz y por lo tanto se reduciría la producción fotosintética. No sería la temporada de cultivar plantas en Sudamérica, por ejemplo. No podrían estar produciendo el trigo que producen en Argentina, que es uno de los países principales productores de trigo a nivel mundial. No es en invierno, debe ser en verano. En el hemisferio norte será la temporada de producción agrícola. Se estará cultivando trigo, cebada, arroz, maíz, etc. Luego la Tierra cambia de posición respecto al Sol, es verano en el hemisferio sur, invierno en el hemisferio norte, y entonces disminuye la producción de biomasa vegetal en el hemisferio norte y aumenta en el sur. Pero la distribución continental no es homogénea, hay más masa continental en el norte que en el sur. Es mayor la producción de biomasa en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, por lo tanto realmente a nivel global la producción agrícola no es homogénea todo el año, sino que es principalmente durante el verano en el hemisferio norte. Aunque se produce mucho trigo en Sudamérica, no es tanto como lo que se produce en el hemisferio norte. Y además, los fenómenos meteorológicos, hay
ya lo hemos visto, el fin de semana nos estábamos ahogando aquí en México, al menos el viernes por la noche, y el sábado estuvo bien tremendo, y eso tiene impacto en las mismas poblaciones, incluso naturales, no solamente en los cultivos, sino también en los ecosistemas. Y hay poblaciones que se ven más afectadas que otras. Las más afectadas y que tardan más en recuperar sus números de poblaciones son las que más difícilmente se recuperan. Y entonces estamos hablando de los factores que causan cambios o crisis en los ecosistemas. Hay ecosistemas a los que llamamos más frágiles, ecosistemas frágiles, susceptibles a efectos por fenómenos naturales, pero también por actividades humanas. La capacidad de recuperación, por ejemplo, en cantidad de organismos por hábitat, es un fenómeno al que llamamos resiliencia. Entonces, la capacidad de que globalmente a lo largo del tiempo los ecosistemas puedan mantenerse más o menos con una producción de energía y flujo de energía más o menos constante que permita la vida en la Tierra a lo largo de periodos de tiempo largos, depende de la capacidad de recuperación o resiliencia de los diferentes ecosistemas que hay en la Tierra. Denle una revisada a los documentos que tenemos en el sitio web, porque esto es uno de los temas con los que vamos a cerrar la primera parte de nuestro curso. Lo seguiremos abordando las próximas 2 sesiones, 3 sesiones, el miércoles, el viernes y el próximo lunes, y cerraremos la integración de esta parte inicial del curso en cuanto a qué son y cómo se comportan los ecosistemas y cómo nos relacionamos inicialmente los humanos con estos mismos. Por hoy terminamos y nos quedan algunos minutitos, un par de minutos para que cambien de aula.